¿Alguna vez te has levantado por la mañana, te has mirado al espejo y te has preguntado, ¿en quién me he convertido? Has hecho todo correctamente, una carrera estable, una familia, una vida que muchos envidiarían. Pero en el fondo hay un vacío, una pregunta persistente que no puedes callar. Llegar a los 40 no es el final, es el momento de la verdad. Durante años creíste que el éxito te traería felicidad, que si ganabas suficiente dinero te sentirías seguro, que si construías la vida perfecta, todo encajaría. Pero ahora te das cuenta de que ninguna de estas cosas te define realmente. No has fracasado, simplemente estás en una encrucijada. Y esta encrucijada no es un lugar para dar marcha atrás. Es una oportunidad para avanzar hacia la vida que estabas destinado a vivir. Esto no es un discurso para inspirarte. Es una llamada de atención. No puedes seguir posponiendo tu vida. No puedes seguir viviendo una versión de ti mismo que no se siente auténtica. Es hora de enfrentar los sueños que abandonaste, los miedos que has enterrado y las preguntas que has tenido demasiado miedo de hacerte. Mi tío Javier una vez estuvo donde tú estás ahora. Había construido una vida que parecía perfecta por fuera, pero por dentro estaba perdido, atrapado en una crisis que nunca vio venir. Pero en lugar de ignorarlo, tomó una decisión. Decidió cambiar, redefinir lo que su vida realmente significaba. Y tú también puedes hacerlo. Ahora quiero escuchar tu historia. Si alguna vez te has sentido perdido, compártelo. Porque en algún lugar alguien está esperando las palabras que solo tú puedes decir. 1. Los 40 no son el final. Has pasado más de 20 años trabajando, escalando, esforzándote, logrando metas. Has construido una vida que parece exitosa, una carrera, una familia, una buena reputación. Has hecho todo lo que se esperaba de ti. Pero entonces una noche tu hija de 16 años te mira y te dice, «Papá, en realidad no me conoces». Y de repente algo dentro de ti se quiebra. Durante años te convenciste de que hacías todo esto por ellos, por tu familia, por tu futuro. Pero en ese momento te das cuenta, has estado tan ocupado construyendo una vida que olvidaste vivirla. Recuerdo el día en que mi tío Javier cumplió 40 años. Estaba sentado solo en la terraza de su casa en Málaga, con una cerveza sin abrir en la mano mirando al horizonte. Cuando le pregunté qué le pasaba, suspiró y dijo, «Los 40 no son solo un número pequeño, son un espejo que te obliga a ver todo lo que has hecho con tu vida. Y eso es lo que significa llegar a los 40. Ya no puedes mentirte a ti mismo. Se acabó el algún día cuando tenga tiempo. Se acabó el algún día lo haré. Estás viviendo en el futuro que una vez imaginaste. Y si no te gusta lo que ves, no es culpa del mundo. Es tuya. Pero aquí está la verdad que nadie te cuenta. Esto no es el final. Es un comienzo. Un momento brutal, honesto e inevitable de claridad. Has pasado toda tu vida siguiendo las reglas. Construiste estabilidad. Hiciste lo que se esperaba de ti. Te dijiste a ti mismo, si sigo esforzándome, llegaré a ese lugar. Pero ¿dónde es ese lugar? Conseguiste el ascenso, la casa en las afueras de Madrid, el coche nuevo. Y aún así, algo se siente vacío. Porque en el fondo sabes que has estado huyendo de ti mismo, de las preguntas que no quieres responder, de la verdad que no quieres enfrentar. Séneca dijo una vez, la vida es larga si sabes cómo usarla, pero la mayoría de los hombres no lo hacen. La mayoría vive como soldados atrapados en una batalla, siempre luchando, siempre avanzando, sin detenerse a preguntarse, ¿por qué estoy luchando en primer lugar? Y luego, un día, se despiertan, se miran al espejo y no reconocen al hombre que les devuelve la mirada. Ahí es donde estás ahora, en la encrucijada, y tienes dos opciones. Puedes ignorarlo, seguir adelante, seguir diciéndote que así es la vida. Tal vez trabajes aún más duro, tal vez ahogues el vacío con distracciones, pasar horas en el móvil, tomar más copas de lo que deberías, quedarte en la oficina hasta más tarde. Te convences de que algún día todo tendrá sentido, que algún día encontrarás la paz, pero ese algún día nunca llega. Ya lo sabes porque llevas años atrapado en este ciclo. El dolor no desaparece, solo se hace más fuerte hasta que un día se vuelve imposible de ignorar. O puedes enfrentarlo, confrontar la verdad que has estado evitando, que la vida que has construido no es suficiente, no porque sea mala, sino porque está incompleta.
que no necesitas más éxito, necesitas más claridad. No necesitas otra meta, otro logro, otra distracción. Necesitas detenerte y hacerte la pregunta que has estado evitando. ¿Qué quiero realmente? No lo que tus padres querían para ti, no lo que la sociedad te dijo que es el éxito, no lo que pensabas que debía ser la vida cuando tenías 20 años, sino lo que tú ahora mismo necesitas para sentirte realizado. Marco Aurelio, un hombre que gobernó un imperio, escribía diariamente sobre la batalla dentro de sí mismo. Cuestionaba sus motivos, sus distracciones, sus miedos, porque incluso los hombres más poderosos de la historia sabían que si no dominas tu propia mente, el mundo a tu alrededor te controlará. Y ahora mismo, tú no tienes el control, pero puedes tenerlo. Todo comienza aquí, con una decisión, la decisión de dejar de huir, de dejar de anestesiarte con trabajo, distracciones y metas vacías, de sentarte finalmente en la incomodidad y preguntarte, ¿dónde me he estado mintiendo a mí mismo? ¿Qué he sacrificado que realmente importaba? ¿A quién he descuidado mientras perseguía cosas que nunca me llenaron? Porque esta es la verdad, esta es tu vida, ahora mismo, no algún día, no cuando te jubiles, no cuando tengas más tiempo, ahora mismo. Los estoicos sabían que la mayor tragedia de la vida no es la muerte, es no haber vivido de verdad. Y si no actúas ahora, un día despertarás dándote cuenta de que dejaste pasar tu vida mientras esperabas que algo cambiara. Basta de esperar, basta de distracciones. Esta es la llamada de atención que has estado evitando. Escribe 3 cosas que sabes que necesitan cambiar en tu vida, no cosas que desearías que cambiaran, no cosas que intentarás arreglar, cosas que debes cambiar antes de que sea demasiado tarde. Comprométete a una acción concreta esta semana, una conversación que has estado evitando, un límite que necesitas establecer, un hábito que necesitas romper. Recuérdate a diario, no se te está acabando el tiempo, se te están acabando las excusas. La mayoría de los hombres ignorarán este momento. Seguirán huyendo, distrayéndose, enterrando su verdad más y más profundo, hasta que sea demasiado tarde. Pero tú no tienes que ser como la mayoría. No tienes que llegar a los 60 mirando atrás con arrepentimiento, preguntándote a dónde se fueron todos esos años. Puedes cambiar ahora mismo. La elección es tuya. ¿Qué vas a hacer? 2. No se te está acabando el tiempo, se te están acabando las ilusiones. Hay un momento en la vida de todo hombre en el que se da cuenta de que la escalera que ha estado subiendo está apoyada en la pared equivocada. Ese momento no llega con fuegos artificiales ni música dramática. Llega en silencio, en la quietud de una casa vacía, en el suspiro silencioso antes de abrir la puerta de casa, en la voz de alguien que amas diciendo palabras que nunca esperabas escuchar. Para mi tío, Javier, ese momento llegó a los 45 años. Había pasado su vida haciendo lo que creía correcto. Un trabajo respetable, una familia, una casa bonita en un barrio tranquilo de Valencia, una vida que parecía perfecta desde fuera. Pero un día llegó a casa y la casa, que antes estaba llena de risas, de calor, estaba vacía. Su esposa se había ido. Sus hijos ya eran lo suficientemente mayores como para tener sus propias vidas. Y todo lo que quedó fue el silencio. Recuerdo estar sentado con él en el patio trasero, viendo cómo el sol se ponía sobre el horizonte. Miraba sus manos, curtidas por años de trabajo, y finalmente dijo: pasé toda mi vida pensando que, si tenía una familia perfecta, un trabajo estable, una casa en un buen barrio, sería feliz. Pero ahora veo, nunca me detuve a preguntar si eso era lo que realmente quería. Había estado persiguiendo un sueño que nunca fue suyo. Y esa es la trampa, la ilusión, la que ni siquiera te das cuenta de que estás viviendo hasta que es demasiado tarde. Durante años creíste que cuando tuvieras suficiente dinero te sentirías seguro, que cuando construyeras la vida adecuada todo encajaría. Pero ¿qué pasa cuando tienes esas cosas y el vacío sigue ahí? ¿Qué pasa cuando un día te despiertas y te das cuenta de que no estabas persiguiendo la felicidad, sino huyendo de ti mismo? El dinero no es la respuesta. Nunca lo fue. Es una herramienta, un medio para un fin. Pero si nunca defines cuál es ese fin, seguirás corriendo en círculos, pensando que el próximo cheque, el próximo coche, el próximo ascenso finalmente te dará paz. Pero la paz no viene de fuera.
viene de saber por qué haces lo que haces. El éxito no te traiciona. Tu definición de éxito sí lo hace. Pasaste 40 años persiguiendo lo que el mundo te dijo que era importante. Un título, un sueldo estable, una reputación. Hiciste todo bien. Y ahora, a los 40, te das cuenta de que nada de eso era realmente tuyo. Séneca escribió: si un hombre no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Ahí es donde la mayoría de los hombres se quedan atrapados. Piensan que el problema es que no han trabajado lo suficiente, que si empujan un poco más, todo encajará. Pero el verdadero problema no es el esfuerzo, es la dirección. Si has pasado toda tu vida subiendo una escalera, solo para darte cuenta de que lleva a un lugar al que ni siquiera quieres ir, ¿qué haces? ¿Sigues subiendo solo porque ya estás a medio camino? ¿Te dices a ti mismo que empezar de nuevo es imposible? ¿Te convences de que así es la vida, que deberías aceptarla y estar agradecido? ¿O tienes el valor de detenerte, de reevaluar, de admitir que tal vez, solo tal vez, has estado persiguiendo algo equivocado? Lo más difícil que puede hacer un hombre es cuestionar su propio camino. Es más fácil mantenerse ocupado, ahogar esa voz silenciosa que dice: ¿es esto realmente lo que quiero? Porque si haces esa pregunta, puede que no te guste la respuesta. Javier no lo hizo. Había pasado décadas funcionando en piloto automático, pensando que marcar las casillas correctas le traería plenitud. Pero cuando finalmente tuvo todo lo que pensó que quería, se sintió más perdido que nunca. Fue entonces cuando tomó una decisión. Dejó de vivir para lo que parecía bueno y empezó a vivir para lo que sentía correcto. Abandonó la carrera que lo había agotado durante años. Simplificó su vida, se deshizo de cosas que ya no importaban. Comenzó a enseñar a los niños del barrio cómo arreglar bicicletas, no por dinero, no por reconocimiento, sino porque le dio algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Por primera vez en años se sintió vivo. El momento en que te das cuenta de que has estado persiguiendo las cosas equivocadas es aterrador, pero también es tu mayor oportunidad, porque ahora por primera vez puedes elegir de manera diferente. Puedes dejar de vivir por inercia, puedes apagar el piloto automático, puedes dejar de intentar cumplir expectativas que nunca fueron tuyas, para empezar. Pero eso requiere valentía. La mayoría de los hombres no lo hará. Seguirán esforzándose, distrayéndose, esperando que algún día todo tenga sentido. Pero ese algún día nunca llega. La verdad es que no se te está acabando el tiempo. Se te están acabando las ilusiones. La ilusión de que la felicidad es algo que puedes comprar. La ilusión de que el éxito se mide en títulos y cuentas bancarias. La ilusión de que si sigues adelante, todo encajará mágicamente. No lo hará, no a menos que tú lo hagas realidad. Entonces pregúntate, ahora mismo, en este momento, ¿qué he estado persiguiendo que no es realmente mío? ¿Qué haría si no tuviera miedo de dejar ir la vida que he construido? ¿Qué tipo de hombre quiero ser, no para el mundo, no para mi jefe, no para mi familia, sino para mí mismo? Javier aprendió por las malas que el éxito sin propósito es solo una jaula. Pasó años construyendo muros a su alrededor, pensando que lo mantendrían a salvo, solo para darse cuenta de que se había encerrado a sí mismo. Cuando finalmente se liberó, no solo reconstruyó su vida, la redefinió. Y tú también puedes hacerlo. No tienes que esperar a que todo se desmorone. No tienes que tocar fondo antes de despertar. Puedes decidir ahora mismo dejar de correr, dejar de perseguir lo que nunca fue tuyo, redefinir lo que el éxito realmente significa para ti. Escribe 3 cosas que pensaste que te harían feliz, pero no lo hicieron. Tácalas. Luego, escribe 3 cosas que realmente te dan paz. El tipo de paz que no viene del dinero ni del estatus, sino de saber que estás exactamente donde necesitas estar. Este es tu momento. El momento en que dejas de huir de tu verdad y empiezas a correr hacia ella. El momento en que finalmente tomas el control. La mayoría de los hombres lo ignorarán. La mayoría elegirá la comodidad antes que la claridad. Pero tú no eres como la mayoría. Entonces, ¿qué vas a hacer? 3. La sombra que ignoras te dominará. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Carl Jung: siempre pensaste que tenías el control. Tomaste las decisiones seguras. Construiste una vida estable. Hiciste lo que se esperaba de ti. Pero entonces, ¿por qué te sientes así? ¿Por qué sientes inquietud cuando ves a alguien viviendo la vida que una vez soñaste? ¿Por qué algo en tu interior susurra: ¿esto es todo?
Te dijiste a ti mismo que no querías montar tu propio negocio porque la seguridad era más importante. Te convenciste de que tus emociones no importan, que la ira, la tristeza y la frustración son cosas que un hombre fuerte entierra. Las tragaste, las ignoraste, fingiste que no estaban ahí, pero nunca se fueron. Aparecieron de otras formas. Opresión en el pecho, estrés que no desaparece, ese resentimiento silencioso hacia otros que tomaron los riesgos que tú nunca tomaste. Y para algunos hombres es peor. Explotan, no contra el mundo, sino contra sus familias, sus amigos, ellos mismos. Se desquitan, beben demasiado, buscan peleas, se pierden en distracciones. Y luego un día se despiertan y se preguntan, ¿cómo llegué aquí? La verdad, nunca tuviste el control. Las cosas que ignoraste, las partes de ti mismo que enterraste, ellas te controlaron. Yo lo llamo la sombra, la parte oculta de ti mismo, el lado que pretendes que no existe. Pero ignorar tu sombra no la hace desaparecer, solo la hace más fuerte. Conocí a un hombre que aprendió esto demasiado tarde. Era la definición de la disciplina. Nunca dejaba que las emociones lo dominaran. Nunca alzaba la voz, siempre el responsable. Pero algo cambió cuando cumplió 45 años. Empezó con pequeñas cosas, discutir con su esposa por tonterías, tomar un poco más de lo habitual. Luego, una noche, lo vi con mis propios ojos. Me agarró por el cuello de la camisa, con los ojos inyectados en sangre, la voz temblando. ¿Sabes qué es peor que fracasar?, dijo, con el aliento apestando a coñac. Es darte cuenta de que pasaste toda tu maldita vida viviendo de la manera equivocada. Esa fue la noche en que su sombra tomó el control. Y si no enfrentas la tuya, también lo hará. No eres solo el hombre que muestras al mundo, también eres las cosas que reprimes, los arrepentimientos de los que no hablas, los sueños que abandonaste, la ira que finges que no está ahí. Y cuanto más te niegues a enfrentarlos, más poder tendrán sobre ti. ¿Alguna vez has notado que las cosas que más te irritan en los demás suelen ser las cosas que te niegas a reconocer en ti mismo? El hombre que te molesta porque es demasiado confiado, tal vez lo resientes porque en el fondo desearías tener su valentía. El amigo que dejó su trabajo para seguir su pasión, te burlas de él por ser imprudente, pero ¿es esa la verdad? ¿O tienes miedo de admitir que desearías tener su libertad? Creo que las partes de nosotros mismos que rechazamos no desaparecen. Regresan como destino, como arrepentimientos, como una amargura inexplicable. Por eso tantos hombres se sienten perdidos en sus 40. No solo están enfrentando la realidad del envejecimiento, están enfrentando el peso de quién podrían haber sido. Pasaste años intentando ser el tipo de hombre correcto, el que encaja, el que provee, el que mantiene sus emociones bajo control, y te convenciste de que esa versión de ti era la única que existía. Pero en el fondo, sabes que eso no es verdad. Entonces, ¿qué haces? Enfrentas la sombra. La sacas de la oscuridad. Deja de filtrar tus pensamientos solo para ser aceptable. Presta atención a lo que te provoca en los demás, porque a menudo son reflejos de las partes de ti mismo que has enterrado. Deja de fingir que no tienes emociones. Las tienes. E ignorarlas no te hace más fuerte. Te convierte en una bomba de relojería. Deja de asumir que porque no tomaste riesgos antes, ahora es demasiado tarde. Todavía estás aquí. Todavía tienes tiempo. Porque en el momento en que dejas de luchar contra ti mismo, te das cuenta de algo. Nunca estuviste roto. Solo estabas incompleto. Y ahora finalmente tienes la oportunidad de completarte. La única pregunta es, ¿la tomarás? 4. Memento mori. Tu tiempo es limitado, así que vive hoy. ¿Qué estás esperando? ¿Esperas el momento perfecto para finalmente tomar acción? ¿Esperas sentirte listo para empezar ese proyecto con el que siempre has soñado? ¿Esperas la jubilación para disfrutar por fin de la vida? Te dices a ti mismo que hay tiempo, que el próximo año, el próximo mes, la próxima semana, finalmente lo harás. Pero, ¿cuántas próximas semanas han pasado ya? ¿Has notado lo rápido que pasa el tiempo ahora? ¿Cómo los años se mezclan unos con otros? ¿Cómo el último verano parece que fue ayer? Eso debería aterrorizarte, porque el tiempo no está acelerándose. Eres tú quien no está prestando atención. Mi tío Javier tenía un mejor amigo,
un hombre al que conocía desde la infancia. Crecieron juntos en Granada, compartieron sueños y hablaron de todas las cosas que harían. Algún día. Su amigo siempre decía, cuando me jubilé, voy a viajar por el mundo. Ese día nunca llegó. Una mañana sufrió un infarto cerebral. Así, sin más, todo cambió. No más planes de viaje. No más algún día. Solo una cama de hospital, tubos recorriendo su cuerpo y unos ojos llenos de arrepentimiento. Javier estaba junto a su cama, apretando la mano de su amigo, viendo las lágrimas rodar por su rostro. Ahora es demasiado tarde, dijo. Si ese momento no te hace parar y pensar, nada lo hará. Todos vivimos como si tuviéramos tiempo ilimitado, posponiendo lo que importa, fingiendo que somos inmortales. Pero no lo eres. Eres de carne y hueso. Estás aquí hoy, mañana podrías no estarlo. Cada mañana que despiertas es un regalo. Cada momento que pasas haciendo algo sin sentido es tiempo que nunca recuperarás. Los estoicos tenían un nombre para esta verdad, memento mori. Recuerda que vas a morir, no para asustarte, no para que vivas con miedo, sino para despertarte, porque ahora mismo estás dormido. Pasas por tu rutina como una máquina. Te levantas, vas al trabajo, miras el móvil, ves las mismas series, te quejas de los mismos problemas y te dices que cambiarás algún día. Pero algún día es una mentira. Antes corrías todas las mañanas, pero ahora te duelen las rodillas y te cansas más rápido. Antes pensabas que tenías décadas por delante, pero de repente los 40 están aquí y no sabes a dónde se fueron los últimos 20 años. Las personas que amas están envejeciendo, tus padres, tus amigos. Un día mirarás a tu alrededor y algunos de ellos ya no estarán. Tú ya no estarás. Entonces, ¿por qué sigues desperdiciando tu tiempo en cosas que no importan? ¿Por qué sigues posponiendo la felicidad? Si murieras mañana, ¿estarías satisfecho con cómo viviste hoy? La mayoría de los hombres no responde a esa pregunta. La mayoría prefiere fingir que no la escucha, pero eso no cambia la realidad. Memento. Mori no se trata solo de aceptar la muerte, se trata de usarla. Cuando recuerdas que el tiempo es limitado, dejas de tolerar la mediocridad. Dejas de pasar tus días haciendo cosas que te agotan. Dejas de rodearte de personas que te hunden. Dejas de tomar decisiones desde el miedo. Empiezas a moverte con urgencia. Empiezas a elegir de manera diferente. Dejas de esperar. Dejas de asumir que el más tarde está garantizado. Dejas de pensar que el próximo año será el momento en que por fin hagas ese viaje, escribas ese libro, llames a esa persona que echas de menos. Empiezas a darte cuenta de que si no actúas ahora, puede que nunca tengas la oportunidad. El mayor arrepentimiento de los hombres al morir no es haber fracasado, es no haberlo intentado. Es mirar atrás y darse cuenta de que pasaron demasiados años preocupándose, dudando y esperando el momento perfecto que nunca llegó. Lamentan las palabras que nunca dijeron, los riesgos que no tomaron, el amor que no expresaron, las experiencias que pospusieron. Lamentan haber pasado sus mejores años existiendo, no viviendo. Y tú, sentado aquí ahora mismo, todavía tienes tiempo. Pero ¿por cuánto? Nadie lo sabe. Esa es la parte aterradora. Te despiertas pensando que hoy es solo otro día normal, igual que miles de personas que no vivirán para ver el mañana. Ellos tenían planes. Tenían cosas que iban a pasar algún día, pero su tiempo se acabó. Y un día el tuyo también lo hará. La pregunta es, ¿qué harás con el tiempo que te queda? Piensas que tienes tiempo. No lo tienes. Entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Porque el reloj sigue corriendo. 5. Pasaste años construyendo una vida. Ahora es el momento de construirte a ti mismo. Durante los últimos 20 años has estado construyendo una carrera, una reputación, un nombre que la gente respeta. Has dedicado horas, has sacrificado, sueño y has cargado con responsabilidades que la mayoría no se atrevería a asumir. Has hecho lo que se esperaba de ti. Has proveído, has cumplido, te convertiste en el hombre que la sociedad te dijo que debías ser. Pero en algún momento perdiste algo. En algún punto, entre las largas jornadas de trabajo, los plazos interminables y la necesidad de proveer, olvidaste quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Olvidaste al hombre que soñaba, que tenía pasiones, que hacía cosas simplemente porque las amaba. No porque fueran productivas, no porque fueran rentables,
sino porque le hacían sentir vivo. Antes te encantaba pintar, pero ahora apenas tomas un pincel salvo para firmar otro contrato. Antes tocabas la guitarra, pero ahora el único sonido que llena tus noches es el zumbido de una notificación de correo electrónico. Antes leías libros que alimentaban tu mente, pero ahora solo lees informes, hojas de cálculo y cosas que te hacen más eficiente. Te dijiste a ti mismo que no tenías tiempo, y ahora aquí estás, 40, o cerca de ellos. Y algo dentro de ti empieza a romperse. Conozco bien esa sensación. He estado corriendo durante años, convencido de que cada segundo que no pasaba trabajando era un segundo desperdiciado. He sacrificado sueño, he saltado comidas y me he convencido de que descansaré más tarde, pero más tarde nunca llega. Y ahora me encuentro mirando el mismo camino del que mi tío Javier una vez me advirtió. Él me dijo que esto pasaría. Me dijo que un día despertaría y me daría cuenta de que aunque había construido una gran vida, nunca me había construido a mí mismo. Me habló de un amigo que una vez tuvo, un hombre que hizo todo bien. Construyó una carrera exitosa, ganó el respeto de sus colegas, proveyó para su familia, pero para cuando se jubiló no tenía idea de quién era. Había pasado tanto tiempo siendo lo que el mundo necesitaba que nunca se detuvo a preguntarse quién era realmente. Un día su esposa le preguntó: ¿qué quieres hacer con el resto de tu vida? No tenía respuesta, porque nunca se había detenido lo suficiente como para pensarlo. Y ese fue el momento en que lo entendió. Había construido todo, excepto a sí mismo. Y aquí está la verdad brutal. Si no te construyes a ti mismo, la vida te convertirá en alguien que no reconoces. Has pasado años preocupándote por tu familia, tus finanzas, tus responsabilidades. Pero ¿cuándo fue la última vez que te preocupaste por tu propia mente? Por tu propio crecimiento, por tu propia felicidad? La mayoría de los hombres no lo hace. Siguen adelante, se dicen a sí mismos que mientras sigan avanzando están bien. Ignoran el agotamiento, el vacío que crece, la sensación de que algo no está del todo bien. Hasta que un día se despiertan y se dan cuenta de que han pasado décadas existiendo, no viviendo. Los estoicos conocían bien esta sensación. Entendían que un hombre que no se domina a sí mismo siempre se sentirá perdido. Creían que un hombre debe construir 3 cosas en su vida: su mente, no con distracciones, sino con sabiduría; no con noticias y redes sociales, sino con filosofía, conocimiento y verdad; su cuerpo, no por vanidad, sino por fortaleza; no por apariencia, sino por resistencia; su alma, no con validación externa, sino con propósito; no con lo que el mundo le dice que es valioso, sino con lo que él sabe que es verdad. Y si no priorizas estas cosas, la vida te devorará. Entonces, ¿qué haces? Te reclamas a ti mismo. Recuperas las partes de ti que han quedado enterradas bajo el peso de las obligaciones. Recuerdas qué te hacía sentir vivo antes de que el mundo te convenciera de que sobrevivir era más importante que vivir. Empieza, con poco. Toma ese libro que llevas tiempo queriendo leer. Sal a caminar, no para quemar calorías, sino para recordar cómo se siente moverte. Toca ese instrumento que lleva acumulando polvo en un rincón. Ten una conversación que no gire en torno al trabajo, el dinero o las responsabilidades. Y lo más importante, deja de esperar. La mayoría de los hombres se dice que hará esto más tarde, cuando las cosas se calmen, cuando el negocio esté estable, cuando los niños crezcan, cuando se jubilen. Pero más tarde es una ilusión. Más tarde es el cementerio de los sueños. Si no empiezas ahora, nunca lo harás. Este es tu momento. El momento en que dejas de construir para el mundo y empiezas a construir para ti mismo. Has construido una vida. Ahora es el momento de construirte a ti. 6. Deja de buscar propósito. Empieza a crearlo. Hubo un tiempo en que Javier sentía que su vida había terminado. Tras su divorcio, llegaba a su casa en Sevilla, se sentaba en silencio y se preguntaba dónde se había equivocado. Los años que pasó construyendo una familia, trabajando duro, cumpliendo con lo que se esperaba de él, todo lo había llevado hasta aquí, a un lugar de soledad, a un lugar donde nada tenía sentido ya. Durante meses, vagó por sus días. Despertar, ir al trabajo, volver a casa, repetir. Era un ciclo que parecía vacío, una vida que había perdido su forma. Intentó distraerse, ver televisión, pasar horas en el móvil, salir con compañeros del trabajo, pero nada ayudaba. El vacío lo seguía a todas partes. Entonces un día todo cambió.
Empezó con algo pequeño. Un chico del barrio le pidió ayuda para arreglar una bicicleta. Javier había pasado años trabajando con sus manos, reparando motores, resolviendo problemas mecánicos, cosas que una vez le dieron un sentido de propósito. Así que ayudó, ajustó la cadena floja, corrigió los cambios y en pocos minutos, el chico se fue pedaleando, gritando: «Gracias, señor». Al día siguiente, otro chico apareció, esta vez con un cortacésped estropeado. Luego otro, y otro más. Sin darse cuenta, Javier empezó a pasar sus tardes en el garaje enseñando a los chicos del barrio cómo arreglar cosas. Al principio solo era una forma de pasar el tiempo, pero luego algo ocurrió. Una tarde, mientras cerraba el garaje, un adolescente se quedó cerca de la puerta. Javier le preguntó si necesitaba algo. El chico dudó y luego dijo: «Nunca tuve un padre que me enseñara estas cosas. No lo sabes, pero has cambiado mi vida». Javier se quedó allí, atónito. Durante años había estado buscando propósito, buscándolo en el éxito, en la familia, en cosas que se suponía que lo completarían. Pero el propósito no es algo que encuentras, es algo que creas. La mayoría de los hombres comete el mismo error que Javier. Creen que si buscan lo suficiente, si persiguen las cosas correctas, si encuentran el trabajo perfecto, la relación perfecta, el propósito perfecto, entonces la vida finalmente tendrá sentido. Pero no funciona así. No encuentras el propósito, lo construyes. Y ahí es donde la mayoría se queda atascada. Piensan que el propósito es algo externo, algo que los espera en el futuro. Se dicen a sí mismos que cuando alcancen cierto hito, cuando ganen cierta cantidad de dinero, cuando se jubilen, cuando finalmente lo descubran, entonces la vida se sentirá completa. Pero, ¿cuántos hombres han pasado toda su vida persiguiendo algo solo para darse cuenta, demasiado tarde, de que corrían en la dirección equivocada? ¿Cuántos hombres se despiertan un día habiendo construido todo lo que les dijeron que debían construir solo para sentirse vacíos? Javier había seguido el camino. Había hecho lo que se esperaba. Y sin embargo, al final, nada de eso le dio el profundo sentido de propósito que anhelaba. Porque el propósito no se trata de lo que tienes, se trata de lo que das. Podrías pasar toda tu vida buscando, esperando que algo externo finalmente haga que todo se sienta completo. Pero si sigues buscando, nunca empezarás a vivir. La verdad es que el propósito no se te da. Es algo que debes crear a través de la acción. No viene de un título, un sueldo o un éxito externo. Viene de hacer algo que importa, no para la sociedad, no para tu jefe, ni siquiera para tu familia, sino para ti. No necesitas dejar tu trabajo, mudarte al otro lado del mundo o empezar de cero por completo. Pero sí necesitas empezar a hacer algo que importe. Podría ser guiar a alguien que necesita orientación. Podría ser hacer voluntariado. Podría ser tomar una habilidad que ya tienes y compartirla con otros. Podría ser comenzar un proyecto que te emocione, no porque genere dinero, no porque eleve tu estatus, sino porque llena tu alma. Javier podría haber pasado el resto de su vida amargado, creyendo que todo lo que había construido se había derrumbado. En cambio, encontró una manera de construir algo nuevo, algo real, algo que importaba. Y tú también puedes hacerlo. El problema no es que tu vida carezca de propósito. El problema es que estás esperando a que el propósito aparezca mágicamente. Pero no lo hará. Si no lo creas, seguirás sintiéndote perdido. La mayoría de los hombres nunca se da cuenta de esto. Pasan toda su vida esperando el momento perfecto, esperando permiso, esperando que algo les ocurra. Pero el propósito no es algo que esperas, es algo que construyes. No tiene que ser grandioso, no tiene que cambiar el mundo, solo tiene que ser real. Y el primer paso: deja de pensar, deja de esperar, empieza a hacer. Elige algo, cualquier cosa, un proyecto, un pasatiempo, una habilidad, una forma de ayudar a otros. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser tuyo. Porque aquí está la verdad. Si no creas propósito en tu vida, alguien más lo hará por ti. Y puede que no te guste lo que elijan. Entonces, la pregunta no es si tu vida tiene propósito. La pregunta es: ¿estás listo para construirlo? 7. El miedo no es tu enemigo, es tu brújula. El miedo lleva años susurrándote al oído: no lo hagas, quédate donde es seguro. ¿Y si fallas? ¿Y si te juzgan? ¿Y si no eres lo suficientemente bueno? Has querido dejar tu trabajo y hacer algo que te emocione, pero el miedo te mantuvo en tu silla.
Has soñado con viajar solo, aprender una nueva habilidad o cambiar completamente tu estilo de vida, pero cada vez que estabas cerca el miedo te tiró hacia atrás. Así que te quedaste, te conformaste, y con el tiempo el miedo se convirtió en algo que obedecías en lugar de algo que desafiabas. Pero aquí está la verdad. El miedo no es tu enemigo, es tu brújula. Piénsalo. Cada gran momento de tu vida estuvo precedido por el miedo. La primera vez que hablaste frente a una multitud. La primera vez que tomaste una decisión importante. La primera vez que saliste de tu zona de confort. El miedo estaba ahí, diciéndote que pararas. Pero seguiste adelante, y al otro lado de eso te convertiste en alguien más fuerte. El miedo no es una señal de stop, es una señal. Está señalando los lugares donde necesitas crecer. Está revelando las cosas que realmente te importan. Está exponiendo las áreas donde todavía te estás frenando. Pero la mayoría lo malinterpreta. Piensan que el miedo significa peligro, que significa dar la vuelta, retroceder, quedarse en lo seguro. Pero no todo miedo es igual. Está el miedo que te mantiene vivo. El instinto que te dice que no toques el fuego, que no cruces delante de un coche, que no camines por un callejón oscuro de noche. Ese miedo es útil. Luego está el miedo que te mantiene pequeño. El miedo que te impide hablar, intentarlo, adentrarte en lo desconocido. El miedo que susurra, quédate aquí, no lo arriesgues, no te hagas el ridículo. Ese miedo no te está protegiendo, te está atrapando. Y si no reconoces la diferencia, pasarás toda tu vida confundiendo estancamiento con seguridad. ¿Cuántas veces te has dicho, lo haré cuando esté listo, cuando tenga más experiencia, cuando tenga más dinero, cuando el momento sea mejor, cuando esté más seguro? Pero la preparación es una ilusión. Nadie se siente completamente listo. Los que tienen éxito son los que actúan antes de sentirse listos. Los que sienten el miedo y avanzan de todos modos. Pregúntate, ¿qué me está impidiendo hacer el miedo ahora mismo? ¿Dejar un trabajo que me está agotando? ¿Empezar ese negocio en el que llevo años pensando? ¿Hablar sobre algo que me importa? ¿Terminar una relación que ya no me aporta? ¿Cambiar mi estilo de vida de una manera que los que me rodean podrían no entender? Sea lo que sea, te garantizo esto. La vida que quieres está al otro lado de ese miedo. Imagina que estás de pie al borde de un acantilado. Al otro lado está la vida con la que sueñas. La vida en la que tienes el control. La vida en la que te despiertas emocionado en lugar de agotado. Entre tú y esa vida, un puente. Ese puente es tu miedo. La mayoría se queda al borde mirando el puente preguntándose si soportará su peso. Lo analizan, lo piensan demasiado. Algunos dan la vuelta y se van. Otros se quedan allí durante años esperando certeza. Y algunos respiran hondo, dan un paso adelante y empiezan a caminar. Al principio el puente tiembla, sus piernas tiemblan. El miedo les grita que regresen, pero con cada paso se dan cuenta de algo. El puente es más fuerte de lo que pensaban. Y al otro lado, ellos son más fuertes de lo que imaginaban. Así que aquí está la elección que tienes que hacer. ¿Seguirás esperando al borde o avanzarás? El miedo siempre estará ahí, pero ahora conoces la verdad. No está ahí para detenerte, está ahí para guiarte. Así que da un paso adelante. La vida que quieres te está esperando. 8. La mayor mentira que creíste, que tu pasado te define. ¿Alguna vez has sentido que tu pasado es un peso atado a tus tobillos? No importa cuánto tiempo pase, sigue arrastrándose detrás de ti, recordándote quién fuiste, qué hiciste y todo lo que salió mal. Tal vez perdiste todo en un negocio que fracasó. Tal vez confiaste en alguien que te traicionó. Tal vez dejaste que el miedo te detuviera y ahora lamentas los años que desperdiciaste. O tal vez no es solo una cosa. Quizá es una colección de fracasos, decepciones y errores que han moldeado la forma en que te ves a ti mismo. Pero aquí está la verdad. No eres tu pasado. Esa es la mayor mentira que has creído. Javier también lo creyó. Pasó gran parte de su vida convencido de que era un hombre que no podía cambiar, que su historia ya estaba escrita, que después de 50 años siendo un tipo de hombre, no podía convertirse de repente en otro. Entonces ocurrió algo que lo obligó a cuestionarlo todo. A los 50 su mundo se derrumbó, su matrimonio se acabó,
Su trabajo, el que pensaba que lo llevaría hasta la jubilación, desapareció de la noche a la mañana. La vida que había construido se desmoronó y él se quedó de pie entre las ruinas haciéndose la misma pregunta una y otra vez. ¿Esto es todo? ¿Así termina mi historia? Durante meses no hizo nada. Se sentó con su arrepentimiento. Dejó que su pasado lo definiera. Se dijo a sí mismo que el cambio no era posible, que empezar de nuevo era para hombres más jóvenes. Se convenció de que esta era la vida que merecía, hasta que un día escuchó algo que lo cambió todo. Nadie puede volver atrás y empezar de nuevo, pero cualquiera puede empezar hoy y escribir un final diferente. Algo en esas palabras lo golpeó como un puñetazo en el estómago, porque entonces se dio cuenta, había estado esperando algo imposible. Había estado esperando cambiar el pasado, borrar sus errores, volver atrás y hacer las cosas de manera diferente. Pero eso nunca ocurriría. Lo único sobre lo que tenía control era lo que haría después. Así que dejó de esperar. Dejó de decirse que era demasiado tarde. Dejó de permitir que su pasado lo definiera. En cambio, empezó con poco. Tomó un libro sobre un tema que siempre le había interesado. Contactó con personas con las que había perdido el trato. Dejó de centrarse en todo lo que había perdido y comenzó a enfocarse en lo que aún podía crear. Y día tras día, decisión tras decisión, reescribió su historia. Porque eso es lo que la mayoría nunca comprende. Tu pasado es solo una historia. Y tú eres quien decide cómo termina. Piénsalo. ¿Cuántos años has pasado dejando que viejos fracasos te definan? ¿Cuánto tiempo has desperdiciado creyendo que porque algo no funcionó antes, nunca funcionará en el futuro? Sigues reproduciendo ese error de hace 10 años, esa mala decisión, ese giro equivocado, como si fuera quien sigues siendo. Pero no lo es. No eres el hombre que cometió ese error. Eres el hombre que lo superó. Pero mientras dejes que tu pasado te controle, seguirás exactamente donde estás. Es como llevar una mochila pesada llena de piedras. Cada fracaso, cada arrepentimiento, cada momento de vergüenza, los metes en la bolsa y los llevas contigo a todas partes. No es de extrañar que te sientas agotado. Pero aquí está el punto. Puedes dejar la mochila. No tienes que seguir cargándola. No tienes que seguir castigándote por cosas que no puedes cambiar. Puedes despertarte mañana y decidir ahora mismo hacer algo diferente. No será fácil. El pasado es cómodo, incluso cuando duele. Conoces quién fuiste. Conoces el peso de tus arrepentimientos. Pero el futuro, eso es desconocido. Eso es aterrador. Por eso tantos hombres eligen quedarse atrapados, porque al menos lo atrapado es familiar. Pero tienes una elección. Puedes dejar que tu pasado te defina, o puedes dejar que te refine. Puedes seguir contándote la misma historia, o puedes tomar el bolígrafo y escribir una nueva. No tiene que ser drástico. No tienes que cambiar todo de la noche a la mañana, pero sí tienes que dar un paso. ¿Qué es esa única cosa, solo una, que has estado evitando porque todavía crees que eres el hombre que solías ser? Es contactar con alguien y arreglar las cosas. Es perseguir finalmente ese objetivo que abandonaste hace años. Es perdonarte por algo que ha estado pesándote. Porque aquí está la verdad. El pasado solo es real si sigues viviendo en él. Pero si decides hoy, ahora mismo, dejar de permitir que te defina, descubrirás algo poderoso. Nunca estuviste atrapado. Siempre fuiste libre. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa libertad? Si has llegado hasta aquí, entonces algo dentro de ti sabe, es hora de cambiar. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque una parte de ti se niega a conformarse. Porque sabes que la vida no está hecha para pasarla sintiéndote perdido, atrapado o frenado por el miedo. Has aprendido que los 40 no son el final, son el momento de la verdad. Que el tiempo no se está agotando, pero tus ilusiones sí. Que las sombras que ignoras te dominarán. Que esperar el propósito es una trampa y el único camino hacia adelante es crearlo. Y lo más importante, ahora sabes que tu pasado no te define. Lo que te define es lo que elijas hacer después. Pero saberlo no es suficiente. Esta lección, esta filosofía, este cambio de perspectiva solo se hace real cuando actúas. Cuando decides dejar ir lo que te retiene y das un paso hacia la vida que estabas destinado a vivir. Así que empieza hoy. Da una acción, no importa cuán pequeña. Avanza hacia lo que te desafía, hacia lo que te emociona, hacia lo que te asusta.
Y si este mensaje resonó contigo, comparte tu historia. ¿Qué lección te impactó más? ¿Qué cambio estás listo para hacer? Tu futuro aún no está escrito, pero hoy tú sostienes el bolígrafo